Este año, en el Día Nacional de Cataluña, el 11 de septiembre, otra vez, y por cuarta vez, más que 1 millón de personas se manifestaron por la independencia de España. La historia de este conflicto te enseña más sobre la política moderna que cualquier clase formal podría. Tienes a los pragmatistas, los idealistas románticos, los de la vieja escuela y uno que quiere ser Mesías. Aprendes de la tensión entre la democracia y la ley y entre la política y la verdad. Además, te hace reflexionar sobre la relación entre el Estado y la nación. Y aquí tienes nuestra introducción. Hola chicos, yo soy Marc y esto es El Contexto. En este vídeo vamos a actualizar nuestro análisis del conflicto entre el gobierno central o nacional en Madrid y el gobierno regional en Cataluña. ¿Cómo se puede saber en un ambiente de alta polarización y de opiniones muy extremas qué es verdad? En este vídeo te vamos a mostrar a ti cómo lo puedes investigar. Hola y bienvenidos. En este primer vídeo sobre el separatismo catalán vamos a dar un resumen de la situación. Primero, el contexto fundamental. Cataluña es una de las 17 comunidades autónomas de España que se crearon después la caída del fascismo durante la transición a la democracia hasta más o menos el año 81. Desde entonces, el gobierno central negociaba con cada comunidad autónoma individualmente sobre su relación, que condujo a una devolución del poder a las comunidades autónomas complicada y asimétrica. Y como vamos a ver, el separatismo no surgió tanto porque los catalanes de repente se volvieron nacionalistas, pero por un aumento del conflicto durante el transcurso de esas negociaciones entre el gobierno central y el gobierno regional. Hasta 2006, gobiernos socialdemócratas en Cataluña y España negociaron el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pero el centro-derecho Partido Popular, que defiende un nacionalismo español muy centralista, demandó ante el Tribunal Constitucional que partes de este estatuto fueron inconstitucionales. El Corte no llegó a un fallo hasta 2010, cuando determinó que sí muchas cláusulas eran inconstitucionales. En particular, dijo que Cataluña se puede llamar nación, pero que la única nación reconocida por la ley española es la nación española. También borraron una condicionalidad de impuestos. Y aquí hay que saber que Cataluña, como región rica, es un contribuyente neto de impuestos al resto de España. Además, el tribunal determinó que el catalán y el español tienen que tener el mismo estatus en las instituciones públicas. Estos tres, la identidad, los impuestos y el estatus del idioma, especialmente en escuelas, todavía son los asuntos claves detrás del independentismo. Pero claro, desde entonces el conflicto aumentó mucho. Aún así, es bueno recordar que fue cuando este fallo llegó a Cataluña que la primera gran manifestación tuvo lugar en Barcelona. Penso que això que ha passat amb el Tribunal Constitucional doncs és un atemptat a la voluntat dels catalans, tot i que a mi tampoc vull un estatut perquè jo vull una Constitució per Catalunya. I una manifestació com la d'avui podria ser el principi d'un llarg camí. No, visca la revolució. Fue en este contexto y también con la crisis económica cuando Artur Mas llegó al poder en Cataluña en 2010 con su conservador liberal CiU y Mariano Rajoy en España en 2011 con su conservador liberal PP. Esos dos fueron los protagonistas políticos en esta escalada de conflicto. Pero es importante tener en cuenta que especialmente detrás Mas hay un movimiento independentista altamente movilizado tanto en el Parlamento como en la calle. La primera plataforma electoral de Mas fue el llamado Pacto Fiscal, pero el gobierno central no podía o no quería negociar. Así que Mas no tenía nada que mostrar y decidió convocar elecciones anticipadas en 2012. Ahora giró a empujar el supuesto derecho a decidir, es decir, un referéndum de independencia. El gobierno, como era de esperar, lo bloqueó. Y para ser claros, legalmente hablando, el gobierno central tiene razón. Tal derecho no existe, ni en el derecho español ni en el internacional.
En las elecciones, CiU perdió votos y formaron una coalición con los izquierdistas nacionalistas Esquerra Republicana de Cataluña. Acordaron que iban a organizar una consulta durante la próxima legislatura. Entonces el Parlamento catalán se declaró soberano en enero de 2013 y proclamó que los catalanes sí tienen un derecho a decidir. El Tribunal Constitucional, esta vez rápidamente como un rayo, declaró cualquier consulta oficial ilegal, que incluye cualquier participación del gobierno catalán. Por eso la consulta el año pasado fue organizada por organizaciones de la sociedad civil que por sí mismos son poderosos actores empujando la independencia. Y este año más otra vez convocó elecciones anticipadas porque no podía cumplir con la promesa de organizar un referéndum. Pues en su cabeza eso es una forma de cumplirla. Porque el gobierno central iba a bloquear cualquier voto oficial sobre la independencia de Cataluña, más dijo que disfrazar elecciones normales como si fueran un referéndum, un plebiscito, era la única manera de tener un voto oficial. Que otra vez, legalmente hablando, es verdad. La lógica de las negociaciones es que todos los actores involucrados saben que una mayoría en un voto oficial es la única cosa que Rajoy no podría ignorar. Y por eso más arriesga tanto intentando de conseguir este voto oficial mientras que Rajoy le amenaza tanto para impedirlo. Vamos a explicar la lógica política de esta situación y qué ocurrió en las elecciones autonómicas el domingo pasado en otro vídeo. Por el momento es suficiente decir que para nosotros la lógica más importante es de escalada de conflicto, que dos partidos tienen un desacuerdo y se alejan y empiezan a vivir en sus propias burbujas, en sus propios universos, donde todo tiene un sentido, pero la comunicación entre ellos se vuelve más y más difícil. Mas estaba bajo mucha presión por casos de corrupción y tenía a un movimiento independentista altamente movilizado en su espalda. Él necesitaba algo para mostrar, como algún acuerdo sobre los impuestos. Pero Rajoy no podía darle este algo porque es presidente de un país en graves problemas económicos. Es probable que ni siquiera el PSOE hubiera negociado los impuestos en esta situación. Además, es Rajoy, defiende un nacionalismo muy centralista. Claro, Rajoy en esas negociaciones tiene una posición superior respecto a sus competidores políticos. Como explicamos el año pasado, él se esconde detrás de la ley y espera a que el independentismo se deshinche. Pero la política no se trata de qué es la ley, pero de qué debería ser la ley. Él es como un pintor que se niega a pintar porque el lienzo ya es blanco. Empleamos a políticos para reformular o defender la ley, o sea, para pintar. Así que vale, la posición de Rajoy es que no quiere reformar la Constitución y no quiere que Cataluña tenga un referéndum de secesión. Pero dilo y defiende tu posición. Enfréntate a gente que no esté de acuerdo. Un político que dice, no quiero hablar de esa posición que tomó porque es ley, es como un camarero que no te quiere atender. Es un insulto. Al mismo tiempo, el movimiento independentista por lo general, y más en particular, están vendiendo una medicina que no funcionará. Son los homeópatas de la política. Mira, cuando Mas fue a Madrid y Rajoy rechazó su pacto fiscal, por supuesto que también iba a rechazar una consulta y un referéndum. Mira, Mariano, básicamente me tienes que bajar los impuestos. Lo siento, Arthur, no puedo. Entonces, ¿qué tal si te no pago nada? ¿Independencia? Cuando el pacto fiscal fue rechazado, Mas decidió pedir algo que a Rajoy le cuesta más aún. Y seguro que como político profesional, Mas sabía que la lógica de negociar así, subiendo el coste, solo tiene una salida lógica, la vía unilateral. Es decir, una declaración unilateral de independencia. Y estoy convencido que los políticos involucrados en este juego internamente saben, aunque dicen otras cosas, que esto es muy poco viable, ni políticamente ni jurídicamente. Para tener un referéndum legal y real, Cataluña necesita el acuerdo de España. Pero ¿con qué coste dejamos que burbujas y universos propios crezcan así? Claro, en su más básico el conflicto es normal y es humano.
es sobre cuánto nos identificamos con una persona y cuánto estamos dispuestos a soportar. Do it like you mean it. Si tu abuela te preguntara por algo, le darías casi todo lo que tienes. Pero a un desconocido en la calle a veces ni damos un cigarrillo. Es la relación entre cuánto te identificas con alguien y cuánto estás dispuesto a soportar por esa persona. La identidad catalana se fortaleció durante los últimos 20 años, pero siempre había y todavía hay un grupo importante de aquellos que se sienten igualmente de españoles como catalanes. Y el fortalecimiento de la identidad catalana no repercutió en más apoyo a la independencia. Pero entonces llega el rechazo del estatuto, de las negociaciones de los impuestos, del referéndum y por supuesto la crisis económica. Todos aumentaron el coste de la relación y la situación politizó las identidades. Es 2012 que es el año clave. Aquellos que se declaran exclusivamente catalanes crecieron desde el 22 hasta el 34%, y juntos con aquellos que se sienten más catalán que español, llegaron a apoyar la independencia mayoritariamente. La pelea política debería ser sobre convencer esos grupos. Fue su cambio de opinión que aumentó tanto el independentismo. Esto es lo que nosotros pensamos en su más básico y elemental promueve este conflicto. Que mientras que bajó un poco la identificación, el cariño o el afecto, subió mucho en los últimos 5 años el coste que muchos catalanes ven en esa relación con España. En el próximo vídeo vamos a hablar de la lógica política que tras eso y de las elecciones autonómicas del domingo pasado. Y os vamos a explicar cómo Artur Mas consiguió esconderse o protegerse contra la ola de política antisistema y antiélite que va por España, usando el independentismo. Hola, soy Mark, un científico social suizo. En el contexto quiero explicar el porqué de las noticias de forma imparcial. Hasta ahora he producido el contexto con apoyo de mi familia y mis amigos, pero tengo que hacerme autónomo. Así que mírate mis vídeos y si te gustan, por favor apóyame en Patreon. Ahí puedes darme una pequeña donación por cada vídeo que hago. Y si eres editor de noticias y te gusta mi formato, no esperes en contactarme en mark@elcontexto.org.